Hola a todos y todas, esta es la segunda clase del módulo 3 del curso Informalidad y sus múltiples dimensiones en América Latina. El módulo 3 se centra fundamentalmente en mirar la informalidad laboral desde las dimensiones de género y raza. Ustedes durante la clase número 1 abordaron específicamente, la clase número 1 del módulo 3, abordaron específicamente el concepto de reproducción social. Hoy vamos a avanzar en la noción de segregación o segmentación de género de los mercados de trabajo. Para eso vamos a recuperar un concepto que ustedes ya vieron en la clase pasada, que es el concepto de división sexual del trabajo, y a partir de allí avanzaremos en dos direcciones. Primero, vamos a avanzar en las diferentes perspectivas o las diferentes teorías que dan cuenta de la segmentación de los mercados de trabajo y vamos a ir viendo cómo algunas de estas teorías incorporaron la dimensión de género, es decir, la segregación por género al interior de los mercados de trabajo. Y por el otro lado, vamos a dar cuenta de las transformaciones de la participación femenina en los mercados de trabajo a partir de la reconversión productiva de las décadas del 70 y 80 en adelante, para a partir de eso analizar cómo se transformó la participación femenina a partir de estas transformaciones en las estructuras productivas por un lado, y por el otro lado también ver cómo la informalidad tomó algunas dimensiones nuevas y en esas dimensiones vamos a intentar pensar la problemática de género. En función de eso, entonces, como les decía, vamos a retomar primero rápidamente el concepto de división sexual del trabajo para a partir de eso avanzar. Como ustedes ya vieron en la clase pasada, el concepto de división sexual del trabajo hace referencia al reparto social de tareas o actividades según sexo-género y también a la existencia de procesos de sexualización en la división social y técnica del trabajo. Este proceso se expresa en dos dimensiones. Una primera dimensión, que es el espacio, la dimensión de la reproducción, y supone la segregación o la concentración de las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y también se expresa en el ámbito de la producción, lo que supone la segregación y la concentración de varones y mujeres en determinados sectores de actividad, ocupaciones o puestos de trabajo. ¿Por qué es fundamental hacer referencia a este concepto a la hora de analizar la segmentación de los mercados de trabajo? En primer lugar, porque hay consenso en la teoría que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo está condicionada por la primera de las dimensiones que planteábamos de la división sexual del trabajo, es decir, por la adscripción de las mujeres en torno a el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. La inversión de tiempo en ese tipo de actividades supone una fuerte restricción a las mujeres al ingreso del mercado de trabajo, con lo cual, en términos generales, podemos decir que ese ingreso al mercado de trabajo por parte de las mujeres se encuentra condicionada por la dimensión reproductiva. Sobre esto hay consenso en toda la teoría, con lo cual siempre cuando estemos mirando el mercado de trabajo, necesariamente debemos hacer un vínculo con las formas de socialización y de construcción social que se dan por fuera de los mercados. Esto es fundamental tener en cuenta, además, como segundo elemento, es que si bien todas las mujeres se encuentran sumamente condicionadas por esta construcción de estereotipos u órdenes de género al ingreso al mercado de trabajo, no todas están condicionadas de la misma manera o con la misma fuerza. Claramente allí tenemos una diferenciación que está basada en términos de clase o de estrato social.
Hay mujeres que disponen de mayores recursos económicos, familiares, para poder transferir parte de las actividades asignadas socialmente a las mujeres a otras personas. Esas otras personas generalmente también son mujeres. Pero hay otro grupo de mujeres a las cuales les es mucho más difícil poder transferir esas otras actividades. Por un lado, porque no cuentan con los recursos económicos, por ejemplo, para mandar sus niños o niñas a una guardería, contratar a una niñera, sino también por la ausencia de prestaciones de servicios de cuidados públicos o de tipo comunitario. Es decir, partimos entonces de la base que todas las mujeres se encuentran condicionadas por el aspecto reproductivo a la hora de ingresar al mercado de trabajo. Pero ese condicionamiento no es igual para todas las mujeres, sino que por el contrario, ese condicionamiento se fortalece en las mujeres de los sectores populares. Eso ha hecho que tradicionalmente las mujeres de sectores populares, participen menos en el mercado de trabajo que las mujeres de sectores medios o medios altos. Partiendo de estas consideraciones generales, entonces, vamos a plantear ahora las diferentes perspectivas en torno a la segmentación ocupacional de los mercados de trabajo y qué lugar, qué rol tiene el género en estas perspectivas. Desde la perspectiva de Anker, que es quizá uno de los autores que más ha abordado la segmentación desde la mirada de género, o por lo menos quien más ha paneado las diferentes perspectivas, Anker nos plantea que existen dos grandes paradigmas para abordar la segmentación ocupacional. Por un lado, aquellas tradiciones de pensamiento o aquellas teorías que hacen foco en la oferta de la mano de obra. Y por el otro lado se encuentran otro grupo de teorías o de perspectivas que, todo lo contrario, lo que hacen es centrar la mirada en la demanda de trabajo, o lo que es lo mismo decir, en la estructura del sistema productivo. Vamos ahora a ver un poco con más profundidad una y otra de las dos perspectivas, las grandes perspectivas. Dentro de la primera de las dos grandes perspectivas, es decir, de aquella que centraba su mirada en la oferta del mercado de trabajo, lo que podemos decir allí que dentro de esta gran explicación de la segmentación de los mercados encontramos fundamentalmente aquellas teorías económicas neoclásicas, en sus distintas variantes o en sus distintas manifestaciones. En primer lugar, estas teorías lo que hacen es explicar la participación tanto de varones como de mujeres en el mercado de trabajo a partir de una función de utilidad y de sus preferencias. Eso hace, desde estas teorías, que sean los varones o las mujeres, a partir de sus calificaciones y de preferencias, que terminen concentrándose en determinados sectores ocupacionales y que sean distintos esos sectores ocupacionales donde se concentran las mujeres de aquellos donde se concentran los varones. En esta perspectiva tiene un rol fundamental la explicación de la capacidad, el capital humano que cada uno de los agentes que deciden ingresar al mercado tienen y acumulan. Quizá el exponente principal de esta tradición es Gary Becker, que si bien es un autor que lo podríamos claramente enrolar dentro de la perspectiva neoclásica o de las perspectivas que centran su mirada en la oferta de trabajo, el autor de alguna manera realizó algunas modificaciones a la teoría básica, a los principios básicos de la teoría neoclásica, y desarrolla una perspectiva a la que acostumbramos a denominarla nueva economía doméstica. ¿Qué dice Becker? Becker, muy preocupado hacia la década del 60
porque la alta participación, o la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo, en un contexto de salarios altos, iba contra de uno de los principios centrales de la teoría neoclásica. Entonces, Becker intenta dar cuenta y explicar por qué estaba pasando eso. Para Becker, la división sexual del trabajo se basa fundamentalmente en dos elementos. El primero de esos elementos es que existen diferencias biológicas entre varones y mujeres. Y por el otro lado hay un segundo elemento que serían las ventajas comparativas. Esas ventajas comparativas serían derivadas de las inversiones de tiempo y de capacitación que realizan varones y mujeres. Eso haría que unos y otros se sientan más capacitados y más calificados para insertarse u ofrecerse en el mercado de trabajo en determinados sectores. Como ustedes verán, estas dos dimensiones de la diferencia biológica por un lado y las ventajas comparativas por otro, en definitiva, son elementos que lo que hacen es ir retroalimentándose mutuamente, porque ya existiría un elemento biológico fundamental que sería imposible transformar y a su vez la mayor inversión de las mujeres en actividades vinculadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados haría que las mujeres al salir al mercado de trabajo busquen insertarse en aquellos sectores donde las tareas que se le asignarían serían similares a las que realizan en el interior del hogar. Es decir, habría una traslación del tipo de actividades que las mujeres pueden hacer al interior del hogar de las que podrían hacer fuera del hogar en el mercado de trabajo. Y allí, digamos, las mujeres tendrían una ventaja comparativa en relación a los hombres, ya que le dedican mayores inversiones, sobre todo de tiempo, a esas actividades. Estas teorías o esta gran mirada neoclásica sobre las formas de segmentación de los mercados tuvo después dos variantes. Una primera variante a la que se le denominó teoría, que es una de las teorías complementarias de la teoría neoclásica, que es la teoría de la discriminación, y la segunda teoría complementaria a la teoría neoclásica es la teoría de las perspectivas de las diferencias compensatorias. La teoría de la discriminación, también desarrollada por Becker, ¿qué está proponiendo? Está proponiendo introducir en parte del análisis la mirada de la demanda, es decir, el lugar que tendría las preferencias de un empleador o un empresario a la hora de contratar a algunas personas. Y en el segundo lugar, las perspectivas de las diferencias compensatorias, lo que nos intenta explicar es de alguna manera la preferencia de las mujeres en insertarse en determinados sectores de actividad porque de alguna manera allí adquirirían algún tipo de preferencia que no necesariamente son monetarias. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería la opción por insertarse en sectores de actividad que requieren trabajadoras de tiempo parcial. Es decir, de alguna manera habría condicionamientos no monetarios que se derivarían en preferencias hacia esos sectores de la economía. La segunda de las perspectivas o de las grandes tradiciones que al principio les había dicho que planteaba el autor Anker, nos habla de las teorías de la segmentación de los mercados en dos vertientes, que son aquellas teorías que lo que plantean o que hacen foco es en la demanda del mercado de trabajo y en la estructura del sistema productivo. Allí en su interior tenemos dos variantes, dos vertientes. Uno es la teoría institucionalista y por el otro lado es la teoría de la economía política radical, que es una teoría de vertiente marxista.
dentro de las teorías institucionalistas plantean la existencia de mercados duales. ¿Qué quiere decir esto? Que para los institucionalistas el mercado de trabajo no sería un único y gran mercado de trabajo, sino que existirían dos mercados claramente diferentes. Un mercado que sería un mercado donde está construido en torno a puestos de trabajo que requieren alta calificación y que demandan inserciones estables en ese mercado de trabajo, y otro mercado al que se le denomina secundario, que estaría conformado por aquellos puestos de trabajo de menor calificación, precarios e inestables. Esto supondría pensar, las teorías institucionalistas llevarían a pensar que la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo supone una inserción a aquellos mercados secundarios de trabajo. Por el otro lado, la perspectiva de la economía política radical tiene, de alguna manera, lo que hace es combinar elementos del marxismo y del institucionalismo, y lo más interesante de esta perspectiva es que lo que permite o da lugar a la introducción de la perspectiva de género, básicamente porque centra su mirada en las formas en que se estructura el mercado de trabajo, cómo se estratifica el mercado de trabajo, tanto desde una perspectiva histórica como contemporánea, y piensa allí, al interior de la estratificación de los mercados, las relaciones de desigualdad basadas sobre todo en clase, en raza y en género. Esto hizo que en parte, buena parte de las teorizaciones feministas en torno al mercado de trabajo se anclaran en esta perspectiva para, a partir de allí, hacer un desarrollo más profundo de las segregaciones o las segmentaciones basadas en el género. De hecho, Lourdes Venería plantea que esta tradición de pensamiento, digamos, dentro de las teorías de la segmentación de los mercados de trabajo, la perspectiva de la economía política radical, lo que hace es abrir o dejar un margen para que allí se pueda introducir la noción de que los mercados de trabajo, de alguna manera, actúan como un reflejo de socializaciones y tienen un gran vínculo con las formas de construcción sociales de los sexos que se dan por fuera de los mercados. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque da lugar a pensar que el proceso de trabajo en el capitalismo está organizado jerárquicamente, creando categorías que son subordinadas y tipificadas por sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que además de esa jerarquía se considera o se valora mucho más a todos aquellos puestos de trabajo vinculados con lo masculino, y se subvalora aquellas actividades o puestos de trabajo donde hay mayor inserción de las mujeres. ¿Qué podemos decir de las transformaciones en el último tiempo en el mercado de trabajo a la luz de estas teorías? En primer lugar, que hubo cambios sostenidos en la participación femenina en el mercado de trabajo a partir de las décadas del 80 y del 90 en adelante. Con mucha fuerza, esas transformaciones se dan a partir de la década del 90, sobre todo. Allí hay autoras que claramente lo que hacen es cuestionar la idea de la mujer como una fuerza de trabajo secundaria, porque a partir de las décadas del 80, 90 en adelante cambian algunos comportamientos de la inserción femenina en el mercado de trabajo. La participación femenina en el mercado de trabajo deja de ser intermitente, como había sido hasta ese momento, aumenta considerablemente, y es decir que de alguna manera hay toda una serie de características que
se acercan cada vez con más fuerza a las trayectorias típicamente masculinas en el mercado de trabajo. Esto hace que toda una serie de autores, ustedes entre la bibliografía tienen un texto de Laís Abraham, que en parte la autora cuestiona esta idea de la mujer como una fuerza de trabajo secundaria, se basan en estas nociones, es decir, de que la participación femenina en el mercado de trabajo ha dejado de tener las características que presentaba en momentos anteriores, a partir de los cuales se había acuñado esta noción de fuerza de trabajo secundaria. Más allá de eso, más allá de que la participación de la mujer en el mercado de trabajo aumentó por un lado, por el otro lado sus itinerarios se hicieron mucho más estables, es necesario considerar que la división sexual del trabajo no desapareció. La mayoría de los autores y autoras concuerdan en que a partir de las transformaciones productivas y de la globalización, lo que se produce es una reproducción y recomposición de las segmentaciones ocupacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que esas segmentaciones de alguna manera van tomando nuevas formas, aparecen nuevos tipos, así como se diluyen segmentaciones anteriores, aparecen segmentaciones nuevas. Y otro elemento que es fundamental señalar es que al interior del colectivo de mujeres trabajadoras se pueden ver claramente trayectorias absolutamente polares, es decir, un grupo de mujeres con inserciones muy estables, muy calificadas, y por el otro extremo, inserciones de mujeres en sectores con alta precarización y alta informalidad. En términos de informalidad, ¿qué podemos decir? Que todas estas reconversiones productivas lo que hacen es llevarnos o darnos lugar a ver nuevas especificidades o que toma el trabajo informal, o como algunos autores han llamado, nuevas informalidades. Más allá de esto, ¿qué podemos decir de las características o que las investigaciones nos están mostrando del vínculo entre el binomio género e informalidad? Hay 3 o 4 elementos que son centrales para plantear ese vínculo. En primer lugar, que así como decíamos que en el mercado de trabajo es un mercado de trabajo segmentado y jerárquico, segmentado en términos de género también, esa segmentación de género se reproduce al interior de los trabajos informales. Es decir, que en la informalidad se da la misma característica, al interior de la informalidad se da la misma característica que se da en el mercado de trabajo como un todo. Es decir, hay segregaciones de género. Eso por un lado. Pero por el otro lado, hay toda una serie de investigaciones que dan cuenta que el trabajo informal refuerza las segregaciones de género. ¿Sí? Entonces, por un lado, la segregación dentro de la informalidad se mantiene, pero se mantiene reforzada. Algunas investigaciones nos están diciendo que allí también es necesario incorporar, para atender a los matices y a las heterogeneidades, el componente de clase o de estrato socioeconómico. ¿Por qué? Porque los espacios donde se dan las mayores segregaciones son en el trabajo informal y en los puestos de trabajo asociados a los sectores populares. Y de alguna manera las segregaciones, si bien no desaparecen, toman un carácter un poco más débil dentro del trabajo informal en aquellos puestos relativos a clase media, por ejemplo. Y para ir finalizando, me parece que es importante tener en cuenta un último elemento. Hay toda una serie de autoras que nos están planteando que es necesario atenernos a lo que ellas llaman los giros negros de la nueva informalidad.
Aquí voy a hacer una rápida referencia a algunos de los conceptos que ustedes vieron en el módulo 1. Ustedes recordarán que los autores planteaban fundamentalmente que aquello que se consideraba trabajo o economía informal siempre se hacía referencia a actividades legales. Hay toda una serie de autoras ahora que están planteando las zonas grises que plantea la informalidad entre lo legal y lo ilegal. Y cómo eso, digamos, plantea la existencia de informalidades que ya no serían blancas, es decir, legales, sino que serían actividades vinculadas a lo delictivo. Y allí aparece claramente la necesidad de hacer foco en formas de explotación contemporánea de la mano de obra. Y en este caso específico, formas de explotación de la mano de obra femenina en términos contemporáneos. Con lo cual, me parece que es interesante atender a todo este tipo de transformaciones. Muchas de estas transformaciones se hayan potenciadas sobre todo por las migraciones de carácter global. Nosotros claramente podemos dar, o hay investigaciones que han dado cuenta, por ejemplo, de la trata vinculada a redes internacionales, donde las explotadas fundamentales son mujeres. Claro que decíamos, la teoría de las informalidades siempre ha dejado por fuera todas aquellas prácticas ilícitas, ilegales, delictivas. Sin embargo, muchas autoras ahora están haciendo foco en la necesidad de incorporar al análisis este tipo de transformaciones que de alguna manera no son nuevas, pero sí se han agudizado con la globalización y las migraciones internacionales. Estas, en términos generales, son los puntos centrales de abordaje de las perspectivas de la segregación y de la segmentación por género en el mercado de trabajo. Ustedes tienen una semana de lecturas. Con esta presentación lo que estamos abriendo es la semana vinculada a este tema. Con lo cual les auspicio una buena semana de lectura y nos vamos a estar encontrando el día viernes en el chat. Espero que sea una buena semana para todos y todas y una semana productiva de trabajo.